Cuando leemos la palabra de Dios, nosotros pues tenemos una traducción en español. Originalmente lo que es el Viejo Testamento se escribió en hebreo y algunas partes en arameo. El Nuevo Testamento en el griego koiné. Y cuando se hacen transliteraciones o traducciones de un idioma a otro, normalmente hay muchas cosas, muchos cabos que se quedan, y entonces ahí es que entra lo que es la hermenéutica, que es una herramienta que básicamente es la ciencia o el arte que usa, tiene ciertas herramientas para usar correcta interpretación de la Biblia, sobre todo estudiando lo que es la etimología, las composiciones de la palabra, los significados de las palabras, y vamos a ver como con este breve pasaje de la Biblia, Juan 21 al 8, sobre la resurrección de nuestro Señor Jesús, cómo estas personas, 3 personas, vieron la resurrección de Jesús. Por eso, ¿cómo miramos la resurrección de Jesús? ¿Qué importancia tiene esto? Trascendental, fundamental y base de nuestra doctrina cristiana, la resurrección de Jesús. Si una persona no cree que Jesucristo resucitó, no tiene salvación. Y tenemos que primeramente asentar las bases. Nosotros como seres humanos, como seres finitos, esto lo discutimos en una de las escuelas dominicales, es para sentar base sobre la importancia, lo trascendental es en creer, saber que Jesucristo resucitó y que Él vive, la vida que siempre ha tenido porque Él es eterno, porque Él es Dios. Toda persona que no crea que Jesucristo es Dios no tiene salvación. Nosotros como seres humanos, como pecadores, necesitamos de un Salvador. Pero para Dios no tiene ningún condicionante, ninguna obligación para salvarnos. Simplemente su misma misericordia lo impulsa, lo mueve a que nos salve a nosotros pecadores. ¿Qué sucede? Cuando nosotros como pecadores, como personas finitas, temporales, pecamos contra un Dios que es eterno, esa ofensa contra Dios, porque es el que la recibe. Aquí no el problema es el que ofende, sino quien es ofendido, que es Dios. Nosotros, siendo seres finitos, temporales, ofendemos a un Dios que es eterno. Por tanto, esa ofensa es eterna. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios mismo tuvo que encarnarse en un ser humano para poder experimentar la muerte. Y Cristo no solamente paga nuestra deuda, paga también nuestra culpa. Cuando un hijo suyo hace una fechoría, usted puede pagar la deuda de esa fechoría de su hijo, pero no puede pagar la culpa. La culpa tendría que pagarla él personalmente. Jesucristo en la cruz del Calvario, con su muerte física, pagó nuestra deuda. La paga del pecado, muerte. Murió muerte física. Pero la culpa es la separación con Dios. El infierno, hermano, no es el lago de fuego y azufre. El infierno es la separación eterna de Dios. Y la cruz del Calvario hubo una muerte no solamente física, hubo una muerte espiritual de nuestro Señor Jesucristo. Porque el Padre apartó el rostro de Él. Él exclamó: Padre, ¿por qué me has desamparado? Por tanto, la vida de infinito valor de nuestro Señor Jesucristo es la que puede limpiarnos de esa culpa y de ese pago por nuestro pecado. Por tanto, si no creemos que Jesucristo no solamente murió, sino que resucitó, no tenemos salvación. Si Él murió y no resucitó, como muchas personas piensan, no tenemos salvación, porque la resurrección es base de nuestra fe. Sin resurrección no hay salvación y no hay perdón de pecado. Ahora, ¿cómo usted ve, usted individualmente, cómo nosotros vemos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Voy a estar leyendo Juan 20, 1 al 8. Vamos a ver 4 formas de ver la resurrección. ¿Y cuál es la forma en que usted ve la resurrección? Juan 20, 1 al 8. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. 2. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel a que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. 3. Y salieron Pedro y el otro discípulo, y fueron al sepulcro. 4. Corrían los dos juntos,
Pero el otro discípulo corría más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Bajando a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró al sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puestos con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Vemos aquí 4 veces este verbo de ver. Vio. 4 veces en el primer versículo. Dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Versículo 5. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. 6. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Versículo 8. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. 4 vios, 4 puntos de vista, pero totalmente diferentes. Diferentes. María Magdalena dice, el primer día de la semana, fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra. En el griego esto es blepo. Blepo es cuando usted mira, pero sin poner la debida atención. Usted miró, es como decir un vistazo. Ella vio que no estaba la piedra y entonces corrió a buscar a los 2 discípulos, a 2 apóstoles, a Juan y a Pedro. O sea, ella vio, pero no profundizó, no entró, no visualizó todo el panorama, sino simplemente un vistazo. En el griego, blepo. Ahora, vienen los 2 discípulos corriendo y Juan, como era mucho más joven que Pedro, y quizás en cuanto a estructura física, mucho más delgado, más joven, más ágil, llega primero. Dice el versículo 5, y bajándose a mirar, recuerden, en la sepultura era un tipo de cueva, de caverna pequeña, bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí. Ya esta persona, María Magdalena, ve a la distancia que no está la piedra y comienza a correr para avisarles a ellos. Pero cuando llegan, Juan, que llega primero, dice que se bajó a mirar dentro del sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Eso es paracupto. Paracupto es una mirada que usted tiene que esforzarse a hacer un ejercicio físico y esforzarse para ver lo que usted quiere ver. Por eso este hombre, aunque no entró, se esforzó, hubo una actividad física para mirar hacia adentro del sepulcro. Paracupto. Ahora, dice, luego, el 6, luego llegó Simón Pedro tras él y entró al sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Ya no solamente Pedro cuando venía vio, blepo, como miró María Magdalena, no solamente se inclinó a la entrada del sepulcro, paracupto, se esforzó, sino también que entró. Esto es seoreo. Seoreo quiere decir que él llegó, vio, miró, se esforzó, se dobló y entró y entonces vio. Más profundidad todavía, porque este apóstol Juan se quedó fuera, pero él entró y vio los lienzos allí. Dice, y el sudario que estaba sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Algo muy importante, hermano, que esto es para que usted sea apologético. Y lo que ha dañado sobre todo esto, esta visión, este pasaje son las películas. Porque vemos las vendas muy enrolladitas, muy dobladas, pero eso no es lo que dice el vocablo griego. El vocablo dice entulizo. Entulizo quiere decir que los lienzos que estaban sobre el cuerpo, recordemos que era un tipo momonizado, como una momia, que eran sepultados estos judíos, era una cultura
cultura árabe, cierta tendencia árabe, lo que está diciendo es que el cuerpo no estaba allí, pero toda esa envoltura de Jesús estaba como si estuviera con el cuerpo allí, en tulizo. No era que las vendas estaban enrolladitas en una esquina y lo que es el sudario en otro lugar, no. Era que todo el cuerpo de Jesús estaba marcado allí con los lienzos. Dice, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. El sudario era la parte del cuello hacia arriba. Era como si hubiera una cabeza aparte del cuerpo. Pero hermano, no era una careta, sino era como la cabeza completa de nuestro Señor Jesucristo, aparte puesto en otro lugar. Recordemos, Jesús le dice a los discípulos, tóquenme, que tengo carne y hueso, pero es un cuerpo nuevo espiritual. En una cierta ocasión Jesús llegó a un lugar donde estaban reunidos los discípulos y entró y se posó en medio del salón y estaban las puertas cerradas. Por tanto, Jesús en la resurrección sale de esa envoltura, de esa entulizo, de ese tipo de momificación que él tenía y sale de allí. Los ángeles mueven la roca, no para que Cristo pudiera salir, sino para que los discípulos pudieran entrar a verificar lo que había pasado. Versículo 8. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, este Juan, él se quedó afuera, pero recordemos cuando Teoreo, cuando Pedro entra, Teoreo, no solamente mirar, sino que usted aplica los 5 sentidos. O sea que Pedro no solamente vio de cerca, tocó las vendas y olió, él está viendo y quizás buscando más investigación, algo más profundo. Pero aquí viene la revelación, hermano. Dice que Juan quedó afuera, cuando él ve que pasa cierto tiempo y Pedro no sale, piensa algo interesante está pasando allá adentro. Entra, versículo 8. Entonces entró también el otro discípulo, Juan, que había venido primero al sepulcro, recuerde, llegó primero que él, y vio, o sea que entró, vio y creyó. Creyó. Ese es el verbo eiden. Eiden quiere decir que cuando él va, no solamente que él miró de afuera, sino que él se dobló para cupto, entró, tedeos, pero también ahora es eiden. Él cuando entra, ve todo, y eiden es cuando usted ve con entendimiento. Entonces él entendió lo que Jesús le había hablado de él, que tenía que morir y resucitar. Eiden. Él comprendió todas las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Pero algo muy importante, amados hermanos, que cuando dice entonces es una conjunción consecutiva. O sea que fue cuando él ve que pasa cierto tiempo y él no sale para informar qué está pasando, entonces que él entra. Pero algo muy interesante, hermano, que Juan, el apóstol Juan, sí, eiden, sí, él entendió, pero sin embargo, Pedro no. Pedro no entendió porque en Lucas 24:12 dice, hablando de referente sobre esto, dice, pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró, para cupto, se miró, dentro vio, tedeo, los lienzos solos, escuche, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Eso dice Reina Valera 60, pero en el griego es, él volvió a su casa preguntándose qué había sucedido. Por tanto, Pedro en ese momento no entendió lo que fue la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, Juan sí, eiden, pudo ver todo aquello y entendió lo que había pasado allí. Recordemos, hermano, la resurrección, testigos de la resurrección, primeramente fueron gente incrédulas. Porque los propios discípulos, los apóstoles, muy cercanos a ellos no solamente que no creían en la resurrección, ellos no creían ni tan siquiera que Jesús muriera. Ellos no esperaban que Él muriera, ellos esperaban que ese era el Mesías esperado, el que iba a restablecer el reino, iba a traer salvación, sobre todo liberación sobre ese imperio que dominaba, que era el imperio romano con cierta influencia greco-romana.
como libertador. No solamente que ellos pensaban que iba a resucitar, sino que simplemente no iba a morir, porque ese era el rey que ellos estaban esperando. Dice Salmo 16:10, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Refiriéndose Dios Padre a su Hijo Jesucristo, que no iba a quedar allí en el sepulcro, iba a ser levantado. Por tanto, la pregunta es, María Magdalena dice que blepo vio la piedra quitada. Hay muchos cristianos hoy día que solamente ven eso. Ven hasta ahí. Otros cristianos para gusto quizás creen y descreen de la resurrección. Hoy día, hermanos, hoy día. Hay otros hermanos que pueden palpar las obras de Dios en su vida, pero aún así siguen descreyendo. Nosotros como hijos de Dios debemos tener eiden, entendimiento, convicción y defender lo que dice la palabra de Dios, lo que hemos creído. Nuestro Jesucristo vive, murió, resucitó al tercer día y hoy día está sentado en el pináculo más alto de la gloria de Dios, abogando por cada uno de nosotros. Por tanto, este punto de la resurrección es muy importante, hermano, porque hay gente, Mahoma, hay una tumba de Mahoma, ahí está el cuerpo de Mahoma. Pero la tumba de nuestro Cristo, de nuestro Dios, está vacía. Y por quien esperamos pronto para tener ese encuentro con Él, para estar eternamente con Él. Tenemos que estar muy seguros de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos, no solamente con la muerte, sino con la resurrección es que tenemos vida eterna. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró para Cupto, él miró, vio de soreo los lienzos solos y se fue a casa maravillado de lo que había sucedido. Muchas personas vienen a la iglesia, ven la obra de Dios, no solamente en sus vidas, sino en la vida de sus hermanos, y son espectadores. Y el Señor está buscando personas que le adoren en espíritu y en verdad. Hermano, y algo que voy a tomarme la libertad de hablar hoy, que en esta iglesia, lo hablamos en una escuela dominical, pedimos por avivamiento de esta iglesia. Y usted sabe una cosa, que estamos pidiendo mal. Estamos pidiendo mal. Estamos pidiendo por el efecto, pero no estamos pidiendo por la causa. Para que haya avivamiento en el pueblo de Dios, primeramente, ese es el efecto de avivamiento. La causa, restauración espiritual en cada uno de nosotros. Y hasta que no haya restauración espiritual en cada uno de nosotros, y el amor de Cristo sea manifestado los unos a los otros, no puede haber avivamiento en la iglesia de Dios. Que nos amemos los unos a los otros, no solamente usted tener conocimiento bíblico. El libro de Dios no es solamente para usted tener un conocimiento intelectual. La palabra de Dios es una palabra viva, eficaz y es para vivirla. Y más que nosotros, predicar a Cristo, que Cristo sea vivido en nuestras vidas. El mundo allá afuera, hermano, el mundo allá afuera está cansado de que se le predique la palabra de Dios. El mundo quiere ver resultados en los hijos de Dios que somos nosotros. No, usted predica a Cristo, predica que Cristo es amor. ¿Qué amor está demostrando usted? No solamente a sus hermanos en Cristo, eso es fácil. Al inconverso, a su enemigo, a su vecino que quizás donde le ve la cabeza le quiere ver los pies. El amor de Cristo es lo que tenemos que proyectar nosotros. Reconocer las doctrinas básicas, lo que es la muerte, resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la segunda venida, el rapto de la iglesia, pero sobre todo vivir a Cristo en nuestras vidas. Oremos, hermanos, porque haya una restauración espiritual en nuestra iglesia. Primero yo. Porque a veces, hermanos, estudiamos la Biblia para estrujársela en la cara a otras personas. La Biblia es para yo aplicarla a mi vida, edificarme y en el poder de Cristo, en el poder de Dios, ser un instrumento para que otros sean bendecidos. Bendecidos. Pidamos por restauración espiritual de esta iglesia local. Yo creo, hermanos, que hoy día la iglesia tiene muchos intelectuales, mucha gente que conoce mucha palabra, mucha Biblia. Pero lo que yo no veo personalmente
Es el amor de esa iglesia primitiva que me habla aquí la Biblia. Hoy día le estoy hablando en términos generales. Cristo es la cabeza de la iglesia, pero yo creo que ese cuerpo está muy raquítico, muy débil en comparación con la cabeza. Llevamos a Cristo en espíritu y en verdad, entonces veremos los resultados de Cristo manifestado en la iglesia. Cristo es poderoso, Cristo es Dios eterno. ¿Quién está fallando? Nosotros como iglesia. Nosotros como iglesia. Prejuicios, enojos, contiendas, hermano, y el Espíritu de Dios siendo contristado en su casa. La casa del Espíritu Santo de Dios, el templo es mi cuerpo. Romanos 12:1 dice que sacrificios vivos en nuestro cuerpo. Las personas en el mundo no pueden ver su espíritu ni su alma, ven su cuerpo. Su cuerpo manifiesta, proyecta, exhibe lo que usted es por dentro internamente. ¿Quién mora dentro de usted? Cristo. Viva como vivió Cristo. Vivamos como vivió Cristo. Manso y humilde, llenos de amor. Yo veo grandes propósitos con esta iglesia, hermano. Grandes propósitos con esta iglesia. Pero tiene que ser en el poder, en la unción de Jesucristo. No por nuestra fuerza, no por nuestro interior, sino en el Espíritu Santo. Dice Pablo que cuando nosotros venimos a Cristo, todos somos sellados con el Santo Espíritu de Dios. Pero no todos experimentarán la plenitud del Espíritu. Y eso es lo que tenemos que buscar. La plenitud del Espíritu Santo de Dios para que Dios guíe nuestras vidas y seamos instrumentos útiles en medio de su pueblo. Así que, hermano, muy importante esto de la resurrección, tener muy en claro que Cristo vino, murió por nosotros y resucitó al tercer día. Y que hay victoria en Cristo. Y solamente hay victoria cuando usted está posicionado en Cristo, cuando usted está en Cristo y viviendo a Cristo. Sí, hermano, hasta aquí este breve pensamiento, esperando que sean bendecidos, ¿verdad?, con esta palabra. Ya en otra ocasión, pues, tendremos la oportunidad de desarrollar un poco más estos temas, hermano, porque son situaciones que necesitamos como iglesia, porque a veces pedimos mal, hermano. Pedimos mal y no veo que la iglesia va avanzando, no veo que la iglesia va progresando, hermano, en términos generales. No estoy hablando, claro, no solamente de esta congregación, sino en términos generales. Cada ser humano que ha venido a los pies de Cristo es un hermano nuestro, aunque no sea parte de nuestra congregación. Hermanos nuestros. Y mientras esté en la doctrina cristocéntrica, podemos compartir con esos hermanos y podemos, somos un solo pueblo y un solo cuerpo. Dios les bendiga, hermano.